Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Hoy traemos una proposición no de ley que creo que es de su incumbencia y que sobre todo del interés de los andaluces y la andaluza sobre la recuperación y la conservación del lobo ibérico en el territorio de Andalucía. Como ustedes bien saben, el lobo ibérico es una especie históricamente representativa de los ecosistemas de la Sierra Andaluza, juega un papel importantísimo a nivel ecológico y es una de esas especies que conocemos en términos ambientalistas como una especie clave. También forma parte de ese patrimonio del acervo cultural de Andalucía y envuelve ese misterio a la especie, en ese imaginario, esa iconografía que el lobo nos trae a la mente, ¿no? Durante siglos el lobo ha sido una especie relativamente abundante en la Europa occidental, pero a partir del siglo XX la especie empezó en declive precisamente por la persecución a la que se ha sometido a la especie durante mucho tiempo. En la península ibérica la especie se distribuía por todo el territorio y en los últimos tiempos se está centrando en el cuadrante noroccidental mayoritariamente. Como digo, es una especie que ha sufrido durante siglos y sigue sufriendo una intensa persecución. Era considerada una alimaña, igual que en Andalucía eran consideradas otras especies, como por ejemplo el lince ibérico o el águila imperial, pero frente a estas especies como el lince, que pasaron de ser alimañas a ser especies protegidas, el lobo no corrió la misma suerte y sigue despertando cierto rechazo en algunos sectores, ¿no? Sigue habiendo esa cierta percepción negativa que debemos superar y que en sociedades claramente más avanzadas ven la persecución del lobo como un anacronismo histórico. Los daños que puede ocasionar el lobo son evidentemente limitados, puntuales y siempre están sujetos a medidas de compensación y de indemnización por parte de las administraciones públicas. El lobo es una especie de interés comunitario recogido en la Directiva Hábitat, está incluido en el listado de especies silvestres en régimen de protección especial y aquí en Andalucía lo tenemos en el listado andaluz de especies silvestres en régimen de protección especial, pero en España, como he dicho, el lobo en algunos territorios sigue siendo objeto de persecuciones e incluso de matanzas en comunidades como Galicia, Castilla y León, La Rioja, País Vasco. La caza del lobo y el rechazo a sigue persistiendo en algunas sociedades, pero creo que tenemos las herramientas desde las administraciones públicas para poder superar este concepto ampliamente. Como digo, el lobo es una especie clave y desde un punto de vista ambientalista juega un papel especial porque es capaz de regular la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas en algo que se conoce desde abajo y es capaz de formar parte de esa cadena trófica y interaccionar de forma compleja. Es capaz de limitar poblaciones de ungulados como corzos o jabalíes, que en algunos sitios son plagas, y forma parte de esas especies que son capaces de regular tanto la vegetación como otras especies como el propio paisaje. Por tanto, la pérdida del lobo en los ecosistemas andaluces sería un daño irreversible y de efectos profundos desde el punto de vista ambiental. ¿Por qué presento esta proposición no de ley hoy? ¿Por qué tenemos en Andalucía esta preocupación? Bueno, pues porque la especie en los últimos tiempos, en las últimas décadas, ha sufrido un alarmante retroceso hasta prácticamente desaparecer, extinguirse de distribuciones que históricamente le habían pertenecido a la especie. Los datos que arroja tanto el Ministerio de Medio Ambiente como la propia Consejería se desprende que la situación de las poblaciones son altamente precarias y es por lo que hoy yo presento la proposición no de ley, porque creo que debemos adaptar medidas mucho más contundentes, mucho más urgentes para combatir las amenazas que están persiguiendo al lobo hasta prácticamente la extinción. El Censo Nacional del 2012-2014 que hizo el Ministerio de Medio Ambiente ya arrojaba datos muy preocupantes. Decía que no se habían podido recopilar evidencias demostrables de la existencia de poblaciones y que no se había podido comprobar la reproducción y, por tanto, la presencia segura de ningún grupo familiar se refería a la Sierra Morena. Por su parte, en el segundo seminario sobre el lobo en los picos de Europa, el mismo Ministerio también arrojaba unos datos muy preocupantes donde nos decía que no había manadas ni exclusivas ni compartidas con otras comunidades autónomas. Frente a estos datos, destaca, por ejemplo, los datos que la propia Junta de Andalucía, la Consejería de Medio Ambiente, emitía en el informe del lobo ibérico de Andalucía 2012.
algunos expertos nos hablaban de que la diferencia entre los datos se basa principalmente en la diferencia de la metodología de los procedimientos establecidos entre la Consejería de Medio Ambiente y el Ministerio de Medio Ambiente. Por eso nosotros insistimos en que se debe establecer una metodología que sea sólida, repetible, que se base en el conocimiento técnico y científico y, sobre todo, que esté respaldada por la comunidad científica. Y en este marco es donde nosotros proponemos que se creara un comité de expertos interdisciplinar que trabajara con la Administración para el desarrollo del plan de recuperación que necesita la especie. Somos plenamente conscientes de que la presencia del lobo despierta cierta preocupación de diferentes actores que van desde los conservacionistas en las administraciones hasta los sectores ganaderos, cinegéticos o la sociedad en general. Sabemos que es una especie altamente representativa de los ecosistemas mediterráneos con un valor ecológico incalculable y que sabemos que existen las herramientas por parte de las administraciones públicas para resolver factiblemente los conflictos de intereses que existen en estos momentos. Nosotros entendemos que es la obligación legal de las administraciones públicas la conservación y la recuperación de la especie. Esta especie está incluida en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía y en julio del 2017 la Consejería de Medio Ambiente publicaba el proyecto de orden para la inclusión del lobo ibérico como especie en peligro de extinción en el catálogo andaluz de especies amenazadas. Pero esta publicación se ha quedado aquí y ahora, por ejemplo, si consulta uno la página web de la Consejería de Medio Ambiente, no verá al lobo declarado como en peligro de extinción. Es decir, al trámite le falta el paso definitivo para declarar la especie como en peligro de extinción. ¿Qué pedimos nosotros? Bueno, pues pedimos básicamente que se cumpla la ley, que se declare de una vez por todas al lobo como en peligro de extinción oficialmente, recogido por normativa, y que, por tanto, se desarrolle y se ejecute el plan de recuperación del lobo ibérico que contempla el artículo 27 de la Ley de Flora y Fauna Silvestre y el artículo 59 de la Ley de Patrimonio Natural de Especies Amenazadas. Y que se haga todo esto en base a un plan de recuperación que esté elaborado tanto por las administraciones públicas como por ese comité asesor formado por expertos independientes que, junto con la Administración, estamos convencidos que podrán hacer una labor muy buena para la recuperación de la especie. Nosotros entendemos que las administraciones públicas ni pueden ni deben omitir la responsabilidad y las obligaciones con la preservación, conservación y recuperación de esta especie que creemos y que hay datos suficientes para considerar que está en peligro de extinción. Muchas gracias. Gracias, señora Barranco. Turno de posicionamiento de los grupos políticos. Tiene el nombre del Grupo Parlamentario Ciudadano, la señora Albala.